Hola a todos, en este tutorial de Contabilidad Contaplus les voy a explicar cómo se contabiliza una factura que se paga con un anticipo. Voy a hacer dos tutoriales, uno sería un anticipo con IVA y otro va a ser un tutorial de un anticipo sin IVA. Lo hago de manera separada para que no sea un tutorial muy largo, no sea un tutorial muy pesado y que cada uno pueda elegir de manera individual el tutorial que le conviene. Este caso práctico me lo pidió en concreto este usuario, ¿vale? Que cómo se podría hacer un asiento de anticipo, por lo menos manualmente en el Contaplus. Así que espero ayudarte y eso, espero que el tutorial salga bien y a ver si se resuelven tus dudas. Bien, pues vamos a empezar con el tutorial. El ejercicio sería el siguiente. La empresa XXSL adquiere varios equipos informáticos, o sea, ordenadores, para su oficina. La factura es la siguiente. Base imponible 2.350 euros, con su IVA de 493,5 euros, y el total de la factura pues serían 2.843,50 céntimos sería. La empresa, el ejercicio sigue y dice que la empresa tiene que pagar un anticipo de 1.500 euros como base imponible. El IVA de esa base imponible serían 315 euros y el total del anticipo serían, el total del anticipo serían 1.815 euros. El resto de la compra lo pagará cuando lleguen los equipos informáticos y le instalen los ordenadores. ¿Qué es lo que le quedaría por pagar en ese caso? Pues sería simplemente la diferencia entre esta base imponible y esta base imponible. Esa sería, digamos, la base imponible que le quedaría por pagar, por pagar a esta empresa. Por lo tanto, sería una base imponible de 850 euros, que es lo que le quedaría por pagar como base imponible, más el IVA, más ese IVA de 850 euros, y el total que nos quedaría por pagar serían 1.028,50 céntimos. Bien, ese sería el ejercicio. Entonces, ¿cómo se contabiliza este ejercicio en el Contaplus? Se contabiliza de la siguiente manera. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es ir a la empresa en la que vamos a trabajar, en la que le vamos a contabilizar este asiento. Por eso, como siempre, tenemos que ir a Global, Selección de Empresas, o venir aquí a su icono, Opciones de Empresa. Yo voy a hacer Global, Selección de Empresas, la selecciono, me aparece este listado de empresas donde tengo todas las empresas que se van creando a medida que vamos trabajando. Y aquí ya elegiríamos como siempre la empresa que necesitamos para trabajar. En este caso yo voy a elegir la empresa Anticipos SL. Le doy doble clic y el Contaplus selecciona esa empresa. Una vez que ya estamos dentro de la empresa que necesitamos, ya podemos contabilizar sus asientos. Para eso podemos hacer dos cosas: financiera, opciones de diario, gestión de asientos, o el siguiente caso pues sería simplemente ir a su icono asientos, le doy clic y aquí tendríamos ya la pantalla para poder contabilizar ese asiento. Bien, nos decía el ejercicio que la empresa, para llevarse el producto, tiene que pagar un anticipo de 1.500 euros con su IVA, con el IVA de 1.500 euros, y el anticipo total a pagar sería de 1.815 euros. Cuando tenemos anticipos, hay que hacer
dos asientos para esa factura. Hay que hacer dos asientos. El primero sería el del anticipo, que es este, y el segundo asiento que habría que hacer sería el pago total o el pago final de la factura, que sería, digamos, este asiento, ¿vale? Entonces, cuando hay anticipos, hay que contabilizar dos asientos, ¿vale? El del anticipo, que era este, y después ya en este caso, cuando dice que cuando llegan los equipos informáticos, pues ya contabilizaremos la siguiente parte de la factura que nos quedaba por pagar, que sería esta, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que contabilizar entonces sería el anticipo, que serían 1.500 euros con su IVA y el total a pagar. Pues hacemos lo siguiente. Aquí, bueno, en la fecha, aquí cada uno en la fecha elige la fecha que compró esos ordenadores o los bienes o la mercadería, lo que sea, y aquí cada uno tendría que elegir la fecha que necesita. Yo esta fecha la voy a dejar así ahora mismo por defecto, y cada uno, como digo, elige la fecha en la que tiene que contabilizar esa factura o ese anticipo en este caso. Entonces le damos enter, 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 y voy a este icono, aquí, añadir partida, le doy clic para que se abra la línea y poder contabilizar el asiento. Bien, en este caso la subcuenta que voy a utilizar sería la 239. Le doy a la tecla más del teclado numérico y aquí elegimos, en esta búsqueda incremental de subcuenta, elegimos la subcuenta que necesitamos. En este caso sería 239.1, anticipo de inmovilizado material, que en este caso eran los ordenadores. Le doy doble clic y en concepto podemos poner anticipo de factura número, lo que sea, 8686, por ejemplo. Le damos a enter y ahora ese anticipo, ¿dónde se contabiliza? ¿En el debe o en el haber? Este anticipo, voy a abrir aquí, este anticipo es una compra de un bien, y los bienes entran en mi empresa, y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Por lo tanto, este anticipo se debe contabilizar en el debe. Bien, para que quede un poco más claro, que yo a veces también me despisto con estos códigos, así que no se utilizan tanto, a veces te pueden despistar. Yo lo que hago es en un papel, si tengo que contabilizar algo, en un papel hago este asiento, lo hago en un papel, y lo que hago es poner la subcuenta que más utilizo, que sería la del 200, en este caso creo que era 217, que era equipos informáticos, que se utiliza mucho más que la 239, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es la pongo encima de la subcuenta que estoy utilizando, la 239, y lo pongo así entre paréntesis o lo que sea, para recordar que ese anticipo, que lo que estamos contabilizando es la entrada de un bien, ¿vale? Y lo que entra en mi empresa va en el debe, y que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Si lo vemos a lo mejor con esta subcuenta, nos parece más claro, ¿vale? Porque sería un bien. Al contabilizar un bien, en la subcuenta son 216, 217, 218, como establece el plan contable, y es más fácil ver, que se trata de un bien y que se trata de la entrada a la empresa de un bien, y por lo tanto tiene que ir en el debe, ¿vale? Por lo demás, el asiento es igual a todos los asientos, como si fuera un asiento de compra de un bien.
que no tiene más problemas, ¿vale? Entonces el 230, digamos que se cambia, se sustituye, digamos, la subcuenta 217, 218, lo que sea, por la subcuenta 239, que tal como establece el plan contable era anticipo de inmovilizado material. Pero es como si el bien entrara, ¿vale? Es como si el bien entra en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Entonces, ¿dónde va? ¿Dónde iría esta base imponible? ¿Dónde iría esta base imponible? En el debe, porque el bien entra en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Entonces, esto va en el debe, 1500, enter, 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 enter. Se abre la siguiente línea. Y aquí la línea que necesito ya sería el IVA, porque en este caso el anticipo va a ir con IVA. 472, porque es un IVA soportado. ¿Y por qué es soportado? Porque si la base imponible va en el debe, ya su IVA va debajo del mismo, va debajo de la base imponible. Y al ir en el debe es un IVA soportado. Le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra la búsqueda incremental y elegir la subcuenta que necesito, que sería esta. IVA soportado al 21%, doble clic. Le doy a Enter para que copie el concepto anterior y automáticamente el ContaPlus me va a hacer el cálculo del IVA de esta base imponible. Bien, entonces le damos a Enter, 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 Enter. Se abre el cuadro de IVA. Aquí ya elegiríamos lo que necesitamos. Por ejemplo, esto lo podemos quitar. La fecha de operación, si queremos, la ponemos 22 del 04 del 18. Enter, Enter. La factura sería 8686. La base imponible de esta factura, o de este caso de este anticipo, es 1500. Por lo tanto, la dejamos igual. Enter, operación habitual, Enter, Enter. Y la contrapartida. La contrapartida es la subcuenta 523, que sería proveedor de inmovilizado. En este caso lo he dejado a corto plazo, ¿vale? Es decir, que lo vamos a pagar dentro de este año fiscal, que sería hasta el 31 de diciembre del año 2018. Vengo aquí a la lupa, por ejemplo, para que me aparezca la búsqueda incremental y elegir la subcuenta de proveedor que necesito. En este caso hay una ya creada por defecto en el ContaPlus y yo he creado esta, por ejemplo, la subcuenta 523.3, porque he ido al Worten o al Corte Inglés o a donde sea a comprar este ordenador o estos ordenadores, y ya elegiría la empresa donde he ido a comprar este material. Le doy doble clic y le doy a aceptar y automáticamente el ContaPlus me cuadra el asiento. Le doy a Enter, Enter para que copie el concepto anterior, Enter. ¿Y por qué el total de este anticipo va en el haber? Va en el haber porque mis deudas, cuando nacen en el haber. Yo tengo una deuda que tengo que pagarla a Worten o al Corte Inglés o a quien sea, y esa deuda, cuando nace en el haber. Por eso ese total de la factura va en el haber. Esa sería una explicación. La otra explicación, básicamente, porque para cuadrar los asientos, el debe, la columna del debe, tiene que ser igual a la columna del haber. La suma de esto me tiene que salir esto. Y así se cuadraría el asiento. Le doy a Enter, Enter, Enter. Y tengo que pagar ahora el anticipo.